Como primer punto, vamos a hablar del interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es considerado como interacción social. Integra múltiples modos de comportamiento, tales como la palabra, los gestos, la mirada y el espacio interindividual que suceden en la cotidianidad. Podemos decir entonces que el interaccionismo simbólico se basa en lo que es la vida social y la actividad cotidiana. En el primer ejemplo podemos observar a los dos esposos en su cotidianidad. El esposo se lanza una flatulencia y vemos los diferentes gestos entre los dos dadas las circunstancias. Y en el segundo ejemplo podemos observar a dos mujeres en su trabajo cotidiano en su casa conversando. La etnometodología estudia el modo en que las personas actúan en su vida cotidiana y conjuntamente construyen, mantienen, alteran y definen la realidad en la cual viven y la forma de darle sentido y cómo se desarrollan. Harold Garfinkel fue un profesor de sociología en la Universidad de California. Garfinkel es uno de los promotores claves de la etnometodología de la sociedad estadounidense. Según Garfinkel, la etnometodología está interesada en la acción social, en la intersubjetividad y la comunicación lingüística, además del análisis de la conversación. Plantea que toda actividad puede ser objeto de estudio, por ejemplo, las conversaciones entre grupos de amigos. La etnometodología estudia el desarrollo del lenguaje y permite comprender el proceso de asignación de símbolos, que son las letras, con significado del lenguaje hablado o escrito, los métodos los cuales le dan sentido a una situación específica. Por ejemplo, cuando se desea estudiar el uso del lenguaje en una comunidad y cómo una misma palabra puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en el cual nos encontremos y la entonación que le damos a dicha palabra, como es el caso de la palabra corneta. Aquí en Venezuela se usa como sinónimo de claxofón, pero en Chile hace referencia a los genitales masculinos. En conclusión, la etnometodología trata de una perspectiva sociológica que toma en cuenta los métodos que las personas usamos para comunicarnos en nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de realidad, vemos que lo más cercano se relaciona con el cómo interactuamos con la sociedad. Todos tenemos una visión de la realidad distinta, sin embargo, el conseguirnos con alguien que tiene la percepción parecida a la de nosotros, pues reforzamos nuestra teoría. Es decir, que el construccionismo se refiere a una teoría de psicología social donde el conocimiento se da de manera intrapsíquica o dentro de la mente, y por eso se refiere al término de construcción social. Es decir, que construimos la realidad por experiencias vividas, no es estática. Entre 1079 y 1349, Pedro Abelardo y William de Ockham concluyeron que el nominalismo y conceptualismo podían resolver el concepto de los universales. El lenguaje nombra las cosas, los objetos y les da un significado. Esa era su teoría. Luego, Thomas Hobbes, entre 1588 y 1679, expresó que no existía un pensamiento sin lenguaje. Por ello, los prejuicios los asumimos ligados a nuestras experiencias y conocimientos que no tienen nada que ver con el objeto. El construccionismo social es el significado que le damos a las cosas, es la perspectiva y el valor de las cosas con nuestras experiencias, nuestra moral y nuestra cultura. No es una ciencia exacta. La verdad en sí misma la construimos nosotros mismos por nuestras investigaciones y aprendizaje. Todo depende de cómo estamos construyendo y aprendiendo las cosas. El Internet y las redes sociales llegaron para revolucionar al mundo. Desde las comunicaciones hasta las formas de entretenimiento y ocio, todo se ve impactado por este fenómeno. A su vez, este afecta la relación del individuo con otras personas y consigo mismo. Hoy en día es posible utilizar el Internet y las redes para el entretenimiento y ocio. En vez de escuchar la radio, podemos escuchar un podcast o Spotify. En vez de esperar a la programación de un canal, podemos emplear servicios de streaming o YouTube, o videos más inmediatos como los de Instagram o TikTok. En fin, las posibilidades son infinitas cuando se trata de Internet, y todo es realizado de manera inmediata, personalizada a tus gustos y sin salir de casa. Pero contrario a lo que se podría pensar, la individualización del contenido de entretenimiento no significa aislamiento ni el fin de una comunidad. La sociabilidad se reconstruye para integrar al individualismo y comunidad en la red, a través de la búsqueda de personas con gustos afines. Y como las redes son globales, la sociedad se convierte en una red global.
donde todos estamos interconectados. Por ejemplo, en un principio las redes sociales de las compañías debían ser manejadas de manera estrictamente formal. Ahora, con la figura popularizada del Community Manager, es más común ver a las cuentas de las marcas interactuando con su audiencia de manera más orgánica. De igual forma, cuando se creó el Internet, evidentemente ya existía el concepto de humor. Sin embargo, la llegada del mismo también va a evolucionar esto. Se crean los memes, se obtiene acceso a contenidos de sketch y especiales de stand-up. En conclusión, está demostrado que el Internet evoluciona con sus usuarios y su uso puede reafirmar a las personas al intensificar su sensación de libertad personal y relaciones con otros individuos, factores que tienen un efecto positivo sobre la felicidad y bienestar personal.